Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Qué bendiciones que podemos estar una vez más en la casa de nuestro Dios, no solo para adorarle, sino que también para aprender de su palabra. Antes de iniciar, permítanme, me quiero arreglar esto. Amén. Antes de iniciar con la meditación de esta tarde, quiero dar un aviso muy importante. A partir del próximo domingo, permítanme que me oigo bien, yo me oigo bien bajo. Amén, amén, hoy sí. Bueno, les estaba diciendo que a partir del próximo domingo, hablé con los hermanos de la iglesia y tomamos la decisión de cambiar, de mover la hora del servicio. Entonces, es un poco radical por el horario que actualmente tenemos. Es un poco radical, pero tenemos el servicio ahorita es a las 5 de la tarde y lo vamos a pasar a las 8:30 de la mañana. Entonces el tiempo estimado es entre 8:30 a 10, 10:15 de la mañana. Entonces esto es hora de Texas. Así que para algunos hermanos van a sentir, ¿cómo se llama? La diferencia tal vez a la hora de la transmisión, pero a partir del próximo domingo el servicio va a ser por la mañana de 8:30 a 10 de la mañana, 10, 10:15 por ahí. Así que estábamos pidiéndole al Señor que no hubiera ningún inconveniente con respecto con los otros servicios que hay en esta iglesia, y para nada, gracias a Dios. Platiqué con el pastor Don y me dijo que no había ningún problema, no interferimos con el servicio de ellos, y así que nosotros cambiamos. Así que para que usted esté pendiente, voy a seguir anunciándolo en la semana para seguir diciendo de que vamos a tener este cambio. Amén. Bueno, quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6. Segundo Libro de Reyes, versículos del 15 al 18. Vamos a leer, tenemos tiempo, estamos con un buen tiempo, vamos a leer un poquito más, desde el 1 para tener un poco más de contexto de lo que vamos a hablar. Dice, segundo Libro de Reyes, capítulo 6, del 1 en adelante. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar
a aquel lugar, a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque tenemos tu palabra, en la cual es nuestro alimento, en la cual queremos confiar, descansar. Señor, abre nuestro entendimiento para que sea tu palabra la que hable. Atamos y sujetamos todo aquello que se quiera levantar, todo aquello que quiera estorbar, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. La meditación de esta tarde es: Señor, abre nuestros ojos. Fíjense que aquí vemos lo importante de la responsabilidad que tenía Eliseo como un siervo de Dios. Eliseo tenía un criado, y este criado pareciera que no conocía quién era Dios. Pareciera que el criado que tenía Eliseo no sabía quién era Dios. Porque ¿cómo era posible que fuera criado del siervo de Dios y tuviera temor, tuviera preocupación de las situaciones que estaban pasando a su alrededor? Y así muchas veces nos comportamos nosotros. Sabemos quién es Dios y tenemos más miedo de lo que está allá afuera de quien está con nosotros. Entonces, la lección que Eliseo le enseñó a su siervo fue para creer lo imposible. El Señor es el único que puede hacer lo imposible. No depende de cuánto declare o de cuánto decrete.
Porque no le puedo dar órdenes al Señor, sino de que si le creo, de que si descanso y confío en que Él siempre va a sacarnos adelante. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. Uno era que había algo visible. Amén. Había algo visible, había un ejército. Y el ejército era visible. Eso queda muy, muy claro. Pero para aquel que no tiene los ojos espirituales o no los tiene abiertos, solo va a ver lo visible. Y el Señor nos tiene que meter en algunas situaciones para que podamos creer en lo imposible, es decir, en lo invisible. Entonces, uno debe de ver lo invisible para ver lo que no se ve y lo que existe. Entonces viene el profeta, viene Eliseo y dice: Señor, ábrele los ojos para que vea quién está con nosotros. Oiga, ¿qué fue lo que vio el criado? ¿O qué era lo visible? Un ejército. No, un ejército era lo visible. ¿Y qué vio cuando fueron sus ojos abiertos? El ejército de Dios. ¿Ve? Dice, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, ¿quién abrió los ojos? Jehová. No fue Eliseo. Yo no tengo el poder como para venir y decirle: te voy a abrir los ojos. No, es el Señor. Pero también, así como el Señor permite a quien le quiere abrir los ojos, también depende de que si tenemos fe. Porque ¿cuántos no tenemos fe, pero queremos ver lo imposible, pero no tenemos fe? Entonces dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró gente de Acaba. Y he aquí que el monte, oiga, y he aquí que el monte estaba lleno. El ejército que había llegado a sitiar la ciudad no llenaba el monte. ¿Ve la diferencia? No llenaba el monte. Pero quienes estaban con ellos sí llenaban el monte. Dice, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Guerreros, un ejército. ¿Qué había llegado a intimidarlos a ellos? Soldados, armados. ¿Y qué había llegado a defenderlos? También gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. No nos vamos a meter como gente de a caballo. Imagínense. Y carros de fuego. ¿Cuántas veces nosotros nos fijamos en lo que vemos? ¿Cuántas veces nosotros nos fijamos? Es cierto, es un problema, puede ser un problema muy grande. Una situación muy difícil. Pero muchas veces no vemos el respaldo, la protección, la guianza, la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. Muchas veces vemos que nos hace falta algo, pero no vemos toda la provisión de Dios que no se ve. No, es que mire, yo estoy ajustado porque apenas acabo de salir. Y el Señor dice, pero si pudieras ver, te darías cuenta de que nunca te va a hacer falta algo. A Eliseo y al siervo no los pudieron tocar. El siervo estaba preocupado. ¿Y qué vamos a hacer si solo está él y yo? Solo está él y yo soy un siervo. Pues Eliseo, mucho gusto, gracias por este tiempo, pero yo creo que aquí te quedas solo.
era lo más razonable. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido temor? ¿Qué dice Romanos 8:31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El siervo de Eliseo, al no ver espiritualmente, se llenó de miedo, se llenó de temor, de duda. ¿Usted es una persona que vive con temor? ¿Con duda? ¿Con miedo? ¿Con depresión? ¿Con qué más? ¿Con preocupaciones? ¿Con aflicciones? ¿Con insomnio? ¿Qué cosas? ¿De qué cosas nos hemos llenado? ¿Por qué? Porque vemos físicamente, vemos lo visible. Y aquí no estamos hablando de cosas, ¿qué palabra utilizar? Como de magia, pero fantasiosas, sí, pero bueno, no estamos hablando de cosas fantasiosas ni ¿perdón? No, me quiero referir al punto de magia, de supersticiones como de magia. No estamos hablando de cosas fantasiosas, ocupemos esa palabra. No estamos hablando como que de mente positiva, que muchas veces es lo que se predica en las iglesias. En las iglesias se predica mente positiva. Usted se siente mal, salga a caminar 30 minutos, le dicen en las iglesias. Porque el ejercicio es bueno. Si el problema es en nuestra alma. A este siervo, oiga, era el siervo de Eliseo. No era alguien del pueblo. Si Eliseo de seguro lo había escogido como su criado, era porque algunas cualidades tenía. Pero estaba lleno de miedo, temor, de duda. ¿De qué nos hemos llenado? ¿Qué vemos nosotros? ¿Cuánto en nuestra vida pareciera que es una montaña rusa, verdad? Hay días que estamos allá en lo más alto. Y cuando estamos allá en lo más alto, tenemos miedo. Y entonces nos venimos de una sola vez en picada. Y cuando estamos abajo decimos, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y viene el Señor y nos vuelve a subir. Y cuando estamos arriba, otra vez. Eliseo no le pidió a Dios que simplemente hiciera un milagro, sino, oiga, que le permitiera ver la realidad de las cosas. No fue un acto de magia, no fue un acto de ilusión para el criado, no fue que Eliseo le dijo que se muestren para que éste se quede tranquilo, no. El Señor, Eliseo le pidió al Señor que el criado viera la realidad. Tenemos un problema cuando nosotros no estamos viendo la realidad del Señor. Nosotros vemos la realidad humana, porque miramos humanamente, pero muy pocas veces vemos con los ojos espirituales. ¿Había una situación difícil? Sí. ¿Usted cree que habían llegado a platicar o a conversar con Eliseo? No. Este ejército que había llegado, o estos soldados que habían llegado a sitiar donde estaba Eliseo, no habían llegado con el de, mira, Eliseo, por favor, no queremos que sigas dando. No. ¿Qué querían? Prenderlo, llevarlo, matarlo. ¿Qué cosas se pueden levantar contra nuestras vidas? Entonces, Eliseo le dice al Señor que el criado mire otra dimensión que nunca había visto. Increíble, ¿verdad? Mirar otra dimensión. ¿Qué habrá sentido el criado
cuando vio a este ejército que llenaba el monte. ¿Por qué cree que Eliseo estaba tan tranquilo? Porque él desde el principio los había visto. Probablemente Eliseo siempre miraba que el Señor tenía un ejército cuidándolo. ¿Qué decía David? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos llenamos de temor? Porque nosotros queremos ver o seguimos en la insistencia de ver lo físico, lo humano, lo material, mas no lo espiritual. Hablaba con un hermano un día de esto y le decía, mira, hay mucha gente que prefiere lo material, y óigame, estoy hablando dentro de las iglesias, lo material a lo espiritual. ¿Qué hizo Eliseo para que el criado viera? Mire, ¿qué dice? ¿Cómo comienza el versículo 17? Y oró. Oiga, y oró Eliseo. ¿Y cómo oró? Te ruego. Yo pensé que aquellos que decretan y declaran habían tomado ejemplo de aquí de Eliseo, ¿verdad? Aquí no dice, oiga, Eliseo, ¿por qué cree que leí todo el capítulo, desde el 1 hasta el 23? Porque este Eliseo es el que había hecho flotar un hacha. Y dice que flotó el hierro. Es este mismo Eliseo que mandó a Naamán. Oiga cómo se expresa Eliseo ante el Señor. No le dijo, te ordeno. No le dijo, te declaro que tengas vista espiritual. No, oiga, y oró Eliseo. Y en la oración es, te ruego. Entonces, ¿en quién estaba la decisión? En el Señor. Te ruego que abras sus ojos, que vea. Entonces Jehová abrió. Ver lo invisible es la clave para una oración victoriosa. Por eso dice el Señor que muchos oramos y oramos sin fe. Necesitamos discernir los asuntos espirituales desde una perspectiva más divina que humana. ¿Cómo qué? Bueno, ¿qué arma era más poderosa? ¿La del enemigo o la del ejército que no se miraba? La del ejército que no se miraba. ¿Quién en número era mayor? ¿El ejército que se miraba o el invisible? El invisible. ¿Quién tenía más poder? Déjeme atreverme a decir algo. Un soldado del ejército del Señor acababa con todos. Y no se movió uno. Eliseo dijo, Señor, te ruego que los dejes ciegos. Y todos quedaron ciegos. Ahí lo leímos, ya lo vamos a decir más. Pero oiga, no se movió ni uno. Sino que Eliseo primero pide a que el criado vea y después pide para que los otros sean cegados. ¿Y a quién utilizó el Señor? A un siervo. Entonces, debemos de entender esto, que su palabra debe traer consuelo a nuestras vidas. Es más poderosa nuestra arma que la del enemigo. Se pueden levantar contra nosotros, pero son más los que están con nosotros
que los que están con ellos. ¿El enemigo tiene recursos? Sí, pero no hay mayor recurso que tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor dijo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero cuando los discípulos iban a moverse, no se muevan, todavía no se vayan para Jerusalén, espérense. Pero les voy a decir algo, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Y el Espíritu Santo es más poderoso que Satanás. Debemos de encontrar consuelo en esta porción de la Biblia. Oiga, dice acompáñeme en el versículo 18, y dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Elías. Y en el 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Qué increíble, ¿verdad? Permítame por un momento. El Señor cegó a un ejército. ¿Podemos comprender por un momento eso? Un ejército cegado. Por eso Pablo decía, ¿quién me va a separar a mí del amor de Cristo? ¿Cómo habrá sido? A mí me gusta imaginarme mucho. ¿Cómo habrá sido que Eliseo iba, no sé, me imagino que si iban a caballo, ¿verdad? Esta gente también. Hasta los caballos le hicieron caso a Eliseo. ¿Y qué podían hacer los sirios ciegos? Nada. No, permítame, yo los voy a llevar. Y los llevó. Oiga, y los llevó hasta donde él quería llevarlos. Aquí no vemos que nadie se resistió. Pero ¿cuántos nos hemos llenado de miedo? Por no pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales. Si no, podemos ver el poder que tenían aquellos ángeles, ¿verdad? Cuando llegaron a Sodoma y Gomorra. Cuando les quisieron hacer daño. Oiga, y era tanta la perversidad que había en esa tierra, como la perversidad que estamos viendo hoy, ¿verdad? Pero en ese momento era tanta la perversidad que aún ciegos los buscaban. También Hechos 13:11, déjeme leerlo rápido. Hechos 13:11. Contra un Bar Jesús, un mago, era un falso profeta judío. Oiga, un falso profeta y era judío. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el Señor tiene poder, oiga, tiene poder, y quiero detenerme aquí. El Señor tiene poder para que nosotros que somos sus hijos, abra nuestros ojos, y aquellos que son nuestros enemigos sean cegados. Ese es el poder que el Señor tiene. Pero ¿por qué? Elías sabía quién estaba con él. Simple. Muchas veces, como creyentes, no sabemos a quién tenemos alrededor. No nos importa. No le damos la adoración de vida, no le damos el tiempo que se merece. Y así queremos que el Señor abra nuestros ojos.
Difícilmente. No imposible, pero difícilmente. Mire, el Señor, Eliseo sabía quién estaba con él. El Señor tiene la potestad de abrir los ojos de nuestro corazón. ¿Y qué realidad veríamos viendo de una manera espiritual? Algo muy bueno. Porque veríamos más protección, más seguridad, más provisión que lo que normalmente nosotros podemos ver. Esto me trae a la memoria cuando el Señor manda de 2 en 2 a los discípulos. Y estaban tan impactados que cuando regresaron le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetaron. Pero imagínense que el Señor les hubiera dicho a ellos: miren, van a ir allá y se van a enfrentar con endemoniados. Probablemente muchos no hubieran ido, pero ya estando ahí, dijeron: Señor. También el Señor los mandó y les dijo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni manto. No, así como estéis, sin nada, vayan. Y el Señor después, en otra ocasión, les pregunta: y cuando yo a ustedes los envié sin nada, ¿qué les hizo falta? Nada, dijeron. No nos hizo falta nada. ¿Les hizo falta dónde dormir? Porque el Señor los había mandado a predicar. ¿Les hizo falta dónde dormir? No, Señor, nunca nos hizo falta dónde dormir. ¿Les hizo falta qué comer? No, Señor, siempre comimos. ¿Alguna vez pasaron sed? No, Señor. Pero ¿cuántos no vemos todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas? ¿Por qué? Porque el ojo natural está ciego a las cosas celestiales. Repito, el ojo natural está ciego a las cosas celestiales. Primero, Dios está en todas partes, pero nuestro ojo natural no lo ve. Pero Él está aquí, está con usted ahí donde está. Está en todas partes. Nuestro ojo natural no lo ve, pero nuestro espíritu lo percibe. ¿Qué más? La provisión siempre está. Pero ¿a cuánto nos gustaría ver toda la provisión? Se nos va a podrir. Si mire, lo que usted y yo vamos a comer, lo que vamos a comer este mes, déjeme ponerlo así, lo que nosotros vamos a comer esta semana, probablemente ya lo tenemos en nuestra alacena o nuestra refrigeradora. Quiere decir que el Señor con tiempo permitió que alguien sembrara, cuidara, mire, amén, sembrara, cuidara, recogiera, lo transportara hasta el lugar más cerca y que usted tuviera la provisión para ir y comprarlo. Y ahí lo tiene. Entonces, lo que usted va a comer dentro de 2, 3 meses, probablemente está todavía en tierra. Y lo que va usted a comer dentro de un año, tal vez tienen las semillas guardadas para que llegue el tiempo, porque Él provee el agua, Él provee el sol, Él provee los nutrientes. ¿Qué nos ha hecho falta? Y entonces, ¿por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué nos llenamos de miedo? Porque vemos, mire qué increíble, ¿verdad? ¿Cuántos vemos una refri medio vacía y nos da preocupación, pero no está vacía? ¿O cuántos vemos una refri vacía y nos preocupamos? ¿Y acaso no tienes dinero como para ir a comprar? Recuerde algo, la salida siempre existe. El Señor va a proveer todo.
Pero ¿qué nos hace a nosotros llenarnos de temor? Bueno, el pecado. Probablemente usted puede decir, no hermano, mire, yo la verdad que no me considero que soy un practicante del pecado. Ok, está bien. Pero ¿cuántos tenemos falta de entrega al Señor? Y hace poco decíamos que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuántos no nos hemos definido? ¿Cuánto no somos comprometidos con la obra del Señor? Oiga, no le estoy hablando a ofrendar, a diezmar. No. Comprometidos en estar en la obra. Fe. ¿Cuántos nos hace falta fe? ¿La barca se iba a hundir con los discípulos? No se iba a hundir. Y el Señor dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Su barca se ha hundido? No se ha hundido su barca. Recuerde, el mar hace olas. En el mar hay viento. En el mar hay lluvia. Pero eso no significa que la barca se va a hundir. Y entonces, cuando pasa algo de esto, nuestros ojos son cegados para que no lo podamos ver. ¿Y de quién es la culpa? De nosotros mismos. No es de nadie más. ¿Cuántos vemos estas dificultades? ¿Cuántos vemos los problemas, las necesidades? Pero no vemos nuestras condiciones. No vemos nuestra herida. No vemos lo sucio que puede estar nuestra alma. Eso no lo vemos. Pero sí vemos que hace falta esto, que no voy a alcanzar, que no voy a llegar, que problema, que no sé qué. Pero ¿y nuestras imperfecciones? Nuestro mal carácter, nuestros malos pensamientos, nuestro mal hablar. ¿Por qué eso sí no nos preocupa? ¿Por qué eso no nos da, ¿cómo se llama? No nos llena de tristeza. El que no hay un cambio en nuestras vidas. Pero si vemos lo demás y nos preocupamos. ¿Qué hace la ceguera espiritual? Bueno, mantiene a la persona contenta con este mundo, no permitiéndole ver cuán poca cosa es. Porque muchas veces algunos pueden estar en medio del mundo y no se sienten mal porque hay ceguera espiritual. Porque hay personas que no les molesta que haya una botella de alcohol en sus mesas o donde lleguen, porque hay ceguera espiritual. Y aquí hay un peligro muy grande. ¿Qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces, si usted es cabeza de hogar y está ciego espiritualmente, tenga cuidado, porque hacia dónde está guiando a su familia. Porque él, fíjese, déjeme hacer un paréntesis. Fíjese que aún Dios tuvo misericordia con estos sirios. Porque ¿qué hubiera pasado si los hubieran dejado ahí? Así a la deriva de ellos. Se mueren, los hubieran matado, los animales, bueno, cualquier cosa. No sabemos si iban a pasar por un río, un despeñadero, etcétera. Y el Señor aún a estos sirios los guardó. Yo espero, ¿verdad? Que más de alguno de estos sirios haya tenido que tener un encuentro con el Señor ahí.
decir, no, esto, aquí fue algo diferente. Porque hasta hubo misericordia. Dicen que les prepararon hasta comida en abundancia. Y los dejaron ir. Y nunca más volvieron a llegar bandas a Israel. Pero sigamos. Segundo, solo Dios puede abrir los ojos del hombre. No hay nadie más. Si yo soy ciego, solo el Señor puede abrir los ojos. Bueno, es más, hasta hubo un ciego que no tenía ojos y se los creó. Hubo uno que, no sé el mismo, ahorita se me olvida, pero escupió en tierra, ¿verdad? Hizo lodo y después vio, imagínense. Ahora, nosotros podemos guiar a los ciegos, pero no podemos hacer que vean. Amén. Entonces, si usted es creyente, usted y yo deberíamos de ver espiritualmente para guiar a otros, para que el Señor abra sus ojos. ¿O no fue lo que pasó con el criado? Eliseo miraba, Eliseo estaba tan tranquilo y dijo, déjeme por un momento imaginarme, ¿verdad? Eliseo salió a la puerta, vio al ejército que era tan grande del Señor, y aquel ejército que humanamente era grande, lo miraba pequeño. Podemos poner la verdad delante de ellos, pero no podemos abrir sus ojos. Esta obra pertenece solo a Dios. Amén. Es como el caso de Noé, ¿verdad? Qué misericordia de que su familia fue salva. Pero ¿cuántas personas trabajaron en el arca y no fueron salvas? El hombre caído ha perdido la facultad de ver espiritualmente. Y muchos ya no somos hombres caídos, hemos sido restaurados, pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. ¿Cuál fue el engaño de Adán y de Eva? ¿Cuál fue el engaño? Cuando ustedes coman, serán abiertos sus ojos. Y tuvo razón. Pero el pecado los llevó a tener miedo. Tuve miedo cuando oí tu voz. Tercero, nosotros podemos orar para que Dios abra los ojos de los hombres. Debemos de hacer lo mismo que hizo, ¿verdad? Eliseo, te ruego, fíjese que oró, te ruego, para que sus ojos sean abiertos. ¿Por qué usted y yo hoy podemos ver? Porque hubo uno antes que clamó por nosotros. ¿Quién de nuestra familia habrá orado? Yo una vez le preguntaba, una vez platicando con mi padre, yo le decía, mire, le digo yo, en nuestra familia directamente no habían creyentes, ¿verdad? Estoy hablando de la familia de mi padre. No eran creyentes. Y él menciona de que tenía él una tía, que era una tía abuela, de que creo que a la edad de como 7, 8 años lo llevó a la iglesia. Y yo una vez le preguntaba, ¿será que 2, 3 generaciones antes habrá habido alguien que haya sido creyente? Porque
yo le decía, si empezamos si quisiéramos, que es bien difícil, pero quisiéramos escarbar un poco de dónde venimos, de qué región, quién de estos en algún momento, le decía yo a él, ¿verdad? Aunque uno también sabe que la misericordia de Dios es grande, ¿no? Pero yo decía, ¿quién habrá sido creyente y creer que en su generación, en su descendencia, iba a haber alguien? Entonces nosotros hoy vemos porque otros clamaron para que nosotros viéramos. Así como el pastor general hablaba hoy en la mañana. ¿Quién de nosotros ha clamado para que vean nuestras familias? Y hace unos domingos yo compartía ¿ama usted a su familia? ¿O va a esperar a que le pase como lo de el rico y Lázaro? Clamamos por nuestra familia para que sean abiertos sus ojos. Cuarto, Dios abre los ojos de los hombres. Son muchas las formas de ceguera que pueden haber, pero todas están comprendidas en el Salmo 146, 8. Salmos 146, 8. Dice Salmo 146, 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. No importa de qué tipo o de qué forma sea la ceguera. Dios o el Señor abre los ojos de los ciegos. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay imposible. Fíjese, había un ciego de nacimiento y le preguntaron, ¿quién pecó? Y al Señor le importó quién había pecado. No. ¿Pecó este o pecó sus padres? No, ni pecó este ni sus padres. No, es para que la gloria del Señor sea manifiesta. Ciego de nacimiento, no por un accidente, no por alguna enfermedad. Y todavía lo que mencionaba hace un momento, a uno que no tenía ojos. ¿Cómo era posible, verdad? ¿Qué es más fácil? Darle vista a uno que tenía los ojos pero no veía, o darle vista al que no tenía nada. Pues para el Señor es igual, no importa. Él es el dador de todo. Ahora, quinto, y quiero ir concluyendo. Aún aquellos que ven, nosotros, amén, espiritualmente, ¿verdad? Yo espero que así sea. Necesitan más vista. No nos podemos quedar con que, sí, ya vi. No. Tenemos que seguir. Hay mucho más para ver en las Escrituras. No lo vamos a buscar, pero Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos. ¿Y quién decía esto? David. ¿Y acaso David no había visto el poder de Dios? Claro que sí. Alzaré mis ojos a los montes. No solo estaba hablando de una forma física. Y después dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo que nos va a mantener con vista? La Escritura. Porque el día que nosotros no nos enfoquemos en la palabra del Señor, vamos a perder la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en las Escrituras hay mucha luz.
Para no dejar de ver, debemos de estar meditando en su palabra, que fue lo que se le dijo a Josué. De día y de noche meditarás en ella, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Y entonces, oiga, harás prosperar tu camino. ¿Y qué necesitamos para caminar? La vista. Y todo te saldrá bien. Había un hombre pequeño, malvado, pero procuraba ver a Jesús y llegó salvación para su vida. Zaqueo. Y el otro ejemplo está en Simeón, en Lucas 2:30. Cuando va y es presentado el Señor, ¿verdad? Imagínese, a ser presentado. Y dijo, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, quiero terminar. Una de las condiciones más tristes que puede pasar un creyente es no tener fe. Si usted tiene fe, entonces echa fuera el miedo, el temor, las preocupaciones. ¿Cuántos no tenemos fe? ¿Cuántos somos de poca fe? ¿Y cuántos hemos perdido la fe? No saber, no conocer su poder, eso nos lleva, ese es el resultado de una ceguera espiritual. Porque es muy diferente haber leído a conocer al Señor. Muy diferente. Muchos decimos, yo conozco del Señor. Hay mucha gente que a mí, no sé si, créame que, no sé si, a mí me ha pasado en algún tiempo muy seguido, y tal vez, no sé si es por la edad, porque la gente me ve muy joven, en relación para pastorear una iglesia. Desde el inicio me ha pasado mucho aquí. Bueno, solo aquí he pastoreado, ¿verdad? Pero me ha pasado mucho aquí desde el principio, como que la gente, como soy menor que mucha gente, entonces lo primero que me dicen, no, es que yo sé mucha Biblia. Y no sé si por qué, pero ahora por mi experiencia yo le puedo decir, no es lo mismo leer la Biblia, aprenderse textos, que conocerla. También es triste, pero de verdad muy triste, el leer la palabra de Dios con un velo sobre el corazón. Hay muchas personas que dicen, hermano, yo leo y leo y no entiendo. Hay una ceguera espiritual. Pero cantábamos hace un momento, yo quiero menguar para que crezcas tú. Mientras uno no mengüe, no va a haber visibilidad. ¿Cuántos leemos la palabra y solo entendemos lo que está por encima? Pero no hay un alimento, no hay revelación. Es increíble cuánta gente cristiana se reúne cada semana y no se alimenta. Y no estoy hablando de que siempre se le echa la culpa al pastor. No, hay lugar, claro, habemos de todo, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, nunca debemos de sentirnos la excepción en las cosas, sino que hay que cuidarse. Pero ¿cuántas personas van a las iglesias donde no reciben nada? Pero también es de preguntarse, ¿y usted tiene los ojos abiertos? Porque puede estar en un lugar en donde se enseñe, pero si usted tiene velados los ojos, difícilmente va a aprender de la palabra. Podríamos creer que el siervo de Eliseo ya no tuvo más miedo
cuando vio a ese ejército poderoso. La fe revela que Dios está haciendo más por nosotros de lo que nosotros nos podemos dar cuenta por nuestra vista. Repito, la fe revela que Dios está haciendo más que lo que según nosotros vemos. ¿Y cuántas veces le hemos reclamado a Dios? Y el problema no es Dios, somos nosotros. Cuando enfrentemos dificultades que parecen imposibles, recuerde que los recursos espirituales están ahí cuando usted y yo no podamos verlos. Esa es fe. Amén. Esa es fe. No lo puedo ver, pero ahí está. No puedo ver al Señor, pero está conmigo. Y eso solo se puede mostrar por medio de la fe. Necesitamos ver a través de los ojos de la fe, y esto permitirá que Dios nos muestre sus recursos. El Señor llevó a Israel al desierto. No se miraba, pero había agua. No se miraba, pero había maná. Y como estudiamos las últimas semanas, antes que Israel llegara a Canaán, ya habían ciudades de refugio establecidas. Dios siempre todo lo tiene provisto antes que nosotros lo necesitemos. Entonces, termino con esto. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente haya un problema con su visión espiritual y no con el poder de Dios. Le voy a repetir y con esto vamos a terminar. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente el problema lo tiene usted, que hay una ceguera espiritual y no con el poder y con el recurso de Dios. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿No vemos lo que Dios está haciendo? Pues hoy es un buen día para decirle, Señor, te ruego que abras mis ojos para no dudar, para no renegar, para no reclamar, para no entristecerme, para no caer en una depresión, para no llenarme de miedo, sino para confiar en que tú tienes siempre una provisión para mi vida. Padre, te damos gracias, gracias esta hora. Señor, definitivamente somos complicados, porque se nos olvida que somos tus hijos. Muchas veces, Señor, se nos olvida que tú has estado con nosotros. Señor, ¿cuántas veces hemos dudado de ti? Señor, ¿cuántas veces hemos dudado de tu provisión a nuestras vidas? Usted vive afanado, vive preocupado de cómo va a ser para sacar las cuentas. Le puedo entender algo. Sí, hay una responsabilidad porque hay que pagar casa, los servicios, comida, gasolina, etcétera. Sí, le puedo entender. Hay una responsabilidad.
Pero cuando usted y yo cambiamos al Señor, entonces hay un afán. Y el afán es muestra de que estamos perdiendo nuestra vista espiritual. El Señor decía, ¿por qué os afanáis? ¿De qué comeréis o de qué vestiréis? Si vuestro Padre, oiga, somos sus hijos. Si vuestro Padre tiene cuidado. El Señor tuvo cuidado no solo de Eliseo, el Señor tuvo cuidado también del criado, también de los que vivían en esa ciudad. Padre, perdónanos, porque hemos dejado de ver con los ojos espirituales y hemos empezado a ver con los naturales. Señor, abre nuestros ojos. Probablemente eso es lo que necesitamos o necesita usted para ser libre del temor, del miedo o de la duda. Señor, abre mis ojos. Ya no quiero dudar de ti. Quiero creerte. Abre mis ojos, Señor. Y entonces publicarán mis labios tu alabanza. ¿Cuántos por la ceguera espiritual hemos perdido la comunión con el Señor? Hemos perdido la adoración, la oración, el cántico en nuestras vidas. Pero así como oró Eliseo, Padre, te rogamos, abre nuestros ojos para ver tu salvación. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias.